transmitiendo en vivo. A la 1 de la mañana. Y después ya se va por otro lado. Se queda un mes. Perdón, Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Agradezco que tengan un rato de tiempo un viernes, que a veces es complicado, para dejar las 7 de la tarde y charlar un poco de San Martín. Y en sí, como somos, era mucho más interactiva, porque no sabía tampoco, no conocía el lugar, ahora ya lo conozco, entonces voy a estar más aclimatado a lo que sea. El objetivo era, bueno, ver esa vinculación que puede tener San Martín con sus cuestiones más reservadas. Entre ellas está la vinculación con logias y la vinculación a veces, el otro tema también que siempre fue muy prolijo y muy prudente tratar el tema con la religión católica, que siempre se lo acusaba o no se lo acusaba. Depende de quién sea el autor, uno va a tener diferentes opiniones, y con la masonería también pasa lo mismo. Hay diferentes corrientes de opinión dentro de la misma institución, lo cual genera un montón de curiosidades alrededor del personaje. Si San Martín incluso en caballo blanco o no, es un tema que ya a esta altura, ya por lo que veo ninguno tenemos un pelo de sonso, y yo soy estrictamente, se cumple literalmente lo mío. Entonces es mucho más fácil charlar con ustedes, porque me van a aportar y me van a ayudar a que esto sea entretenido y no una cosa aburrida, sentada, yo hablando. De hecho, no sabía. Maxi no me dijo, me hizo estudiar todo. Venía preparado como para dar un examen. Dijo yo. Claro, porque si hay gente joven y empieza a preguntar y te ponen en la primera, que ustedes como ya tienen. No preguntan. Sí, no, pero bueno, ustedes como ya vienen con un bagaje, más, me la hacen más fácil, no tengo que andar explicando 20 cómo llegamos al punto. Entonces eso es lo divertido. Lo primero que yo quiero aclarar es que yo no vengo a hablar en nombre de la Gran Logia de la Argentina ni de ninguna institución masónica. Vengo como un cronista de la historia, porque me gusta. Este es uno de los puntos que también me interesa, porque siempre hay lugares oscuros, no oscuros por mal, oscuros porque está velado, entonces es el tema de sacar a la luz cosas que por ahí no son tan complicadas como uno cree que pueden ser. Entonces no hablo en nombre de ninguna institución, ni represento a la masonería. Eso quedará el día de mañana si Maxi quiere tomar contacto con alguna autoridad de la Gran Logia y traer a alguien que hable específicamente de la masonería. Yo voy a hablar en paquete general. Segundo, hay diferentes corrientes de opinión. De la misma manera que podemos tener historia argentina, si a uno le gusta más la centroizquierda, puede gustarle Galasso, puede gustarle Felipe Piña. Si es más conservador y católico, lo tiene a Furlan, si no, lo tiene a Romero. Claro. No digo Astolfi, que estudié yo con Astolfi, pero por eso Rosa, claro, José María Rosa si le gusta más una historia más peronista, o Félix Luna si le gusta una historia más radical. Ahora resulta que todos ven la historia y todos no coinciden, o sea, cómo la leen cada uno, porque uno le da su toque personal y uno le da su motivación o su línea de pensamiento. Lo mismo que hizo Mitre tampoco. Pero hay una historia oficial. Sí, Mitrista. Exacto, porque Mitre sí es un historiador importante y no podemos dejar de reconocer, nos guste o no, sus méritos, es incuestionable. Él se sabe que estaba haciendo una historia fundacional, es decir, a partir de mí va a haber un país. Entonces, bueno, le da toda esa carga que a él le dice, bueno, fíjense que él tenía previsto hacer no solo el libro, primero hizo el de Belgrano, súper capo, todos creo que coincidimos, Belgrano superior a San Martín intelectualmente, no militarmente, pero no era su trabajo. No, era abogado. Por eso, era abogado, economista, ya hizo bastante con lo que hacía. Claro. Entonces, y sus virtudes y sus cualidades son... Se equivocó donde nació, pobre hombre, pero bueno, le tocó acá y es uno de los argentinos más que nos toca. Después Mitre va a ser el libro que todos conocemos, pero fíjense usted que llega hasta el momento del que se va al ostracismo. Él sí se plantea hacer el segundo tomo, pero es vivo Mitre. Nunca lo hace, porque tendría que empezar a justificar ciertas posturas de San Martín con su vinculación con Rosas. Entonces, no se sabe qué pasó, y ahí están los misterios de la historia, si efectivamente Mariano Balcarce le envía documentación y él entonces la hace desaparecer, porque nunca avanza sobre lo que tendría que escribir, porque está haciendo una historia partidaria, está claramente, estaba haciendo. Entonces eso queda un poco en la nebulosa. Si lo destruyó, algunos lo acusan, a Mitre de
en sus archivos lo que no le convenía lo hacía desaparecer, pero no sabemos si lo hizo o no, a lo mejor no se lo mandó. San Martín le dice a Guido en una carta que cuando él muera había dejado ordenado toda la documentación como para que él se iba a enterar los motivos que lo llevaron a él a muchas de las decisiones que Tomás Guido no quería, no estaba de acuerdo que las tomara. Nunca apareció eso. No le gustaba, claro que a San Martín no le gustaba escribir. Entonces todo lo que es de San Martín, a diferencia de Bolívar, que obviamente tenía otra preparación intelectual, mucho más refinado, sus cartas son mucho más poéticas, sabe usar mucho más la diplomacia, pero claro, él viene de la política. San Martín viene de lo brusco, de los soldados, como le decía doña Tomasa, el soldadote, ¿sí? ¿Cómo se va a casar mi nena con este soldadote? Porque se fue puliendo sobre la marcha, el personaje se fue construyendo y se fue puliendo, pero no le gusta escribir, entonces lo que hay son bandos, proclama, que las ha hecho él o las ha hecho Monteagudo, porque eso tiene un efecto psicológico. Lo de él hay cartas, órdenes, y después en el exilio sí un poco más elaborado, pero con muy poca gente, porque en sí no era una persona muy amigable de sentarse a escribir, no le gustaba. Y bueno, está muy bien, no era sometido, por eso él dejaba ordenados los papeles. Yo acá lo que hice, bueno, lo que quería aclarar con respecto a la masonería, que la masonería, para ponerlo de acuerdo, no es una religión ni es una secta. Yo no sé lo que cada uno puede saber o qué prejuicio puede tener, porque no reúne ni las condiciones ni la organización de una religión. No es confesional, no se hace adoración a ninguna figura, no se reza, como lo que se hace normalmente en cualquier religión confesional, y se trabaja con símbolos. Entonces cuando uno ve la masonería la G, que es God o Geómetra o Gnosis, diferentes interpretaciones, invita a entender el símbolo sobre el cual trabaja. Y el símbolo tiene efectos, esto con leer a Kurt Jung, a Freud y a más de uno, que les encanta ese tema. Es algo así como Robert Landon en la película El Código Da Vinci, que lo contratan por saber leer símbolos, qué es lo que quiere decir, y tiene que provocar un efecto emocional y un efecto racional en las personas. Por eso nosotros tenemos símbolos patrios, los países tienen símbolos patrios. Ejemplo, antes de la pandemia yo viajé por Londres. Llegó un momento en que me cansé de ver las banderitas inglesas, pero el Chitutur pega la vuelta así, yo estaba en mi familia y me veo una bandera argentina colgando en medio de Londres. Se me puso la piel de gallina, no hubo nada más que verla y el símbolo generó ese efecto de choque entre lo emocional y lo racional. Entonces el efecto tiene que ser eso, por eso se trabaja sobre figuras simbólicas. El gran arquitecto no es nada más que la libre interpretación que de algo superior tenga cada uno de sus miembros. Y no se habla más del tema y nadie vuelve a tocar en toda la carrera. Carrera, si uno lo quiere ver como carrera, realmente no es una carrera tampoco porque no se recibe de nada. Si lo que uno hace es interpretar el símbolo. Entonces la escuadra, el compás, la rectitud, el compás, o sea, el marco en el cual yo tengo la posibilidad de desempeñar mi vida. Y a partir de ahí empieza, es la única institución que enseña filosofía utilizando el símbolo como herramienta. Ya no hay ninguna otra institución. La Edad Media era común, el hombre de la Edad Media era simbólico, porque no sabía ni leer ni escribir. Entonces la manera de transmitir el conocimiento era a través de los símbolos. Venía el militar o venía el sacerdote y les explicaba, ¿no?, el Vía Crucis en una iglesia oscura, con pequeñas llamitas. Entonces el personaje iba introduciéndose sin leer en lo que pasaba. El uso algo que nos desafina todo. Entonces iba cargando de ese conocimiento atrás de la luz, a través de la historia. Gaudí hace algo distinto, porque las iglesias del medioevo son oscuras, tienden al no ver. Gaudí hizo todo lo contrario. Hizo una catedral absolutamente luminosa, pero por el exceso de luz también uno no ve. Entonces dio vuelta a la carga con respecto a las catedrales tradicionales. Entonces es una genialidad. O sea que uno puede saber mucho y también estar enceguecido y ser dueño de la verdad. Yo obviamente no soy el dueño de la verdad, ni la verdad absoluta, ni la verdad revelada. Lo único que hacemos es charlar y yo trato de acercar a la charla una posibilidad posible. Basándome en este caso, que siempre piden documentos sobre San Martín, basándome en documentación de respaldo, no tanto en la tradición de se habría dicho, siempre en potencial, se habría, se supone, se dijo, y ahí empiezan los líos bárbaros. Entonces, en lo personal, voy a demostrar
que San Martín era masón y hay documentación. Lo que pasa es que la historia no quiere aceptar esa posición porque cree que es contra la iglesia, y no hay nada contra la religión. San Martín lo que tenía era una opinión enfrentada con cierto sector del clero, que es una cosa distinta. Entonces él va a felicitar, por ejemplo, al gobernador Busto porque expulsa al obispo Orellana, el que se salvó del fusilamiento de Liniers, el único. Lo felicita por carta porque lo expulsa de las Provincias Unidas por rebelde, anti hombre de la revolución. Lo mismo va a hacer en Perú, lo mismo va a hacer en Chile. Hay cierto clero que lo va a apoyar, hay cierto clero que lo va a acompañar. Él ahí no tenía ningún problema. Entonces su relación siempre ha sido buena desde el punto de vista de la religión. Desde el punto de vista del clero, no. Tenía posiciones encontradas porque es lógico, estaban perdiendo privilegios, estaba modificando la sociedad, y estas ideas nuevas que se habían desarrollado, ellos las defendían y entonces usaban la religión como instrumento contra la revolución. Por eso Belgrano le manda decir, cuide usted que es un soldado católico, cristiano, que usa un escapulario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque del otro lado decían que era San Martín, Belgrano, todos los hombres eran ateos, asesinos, que querían destruir la religión. No, lo que querían era un cambio en el sistema, y el que estaba cómodo no quiere cambiar el sistema. Bueno, entonces se da ahí, y los acusaban de cuánta barbarie. Pero del otro lado decían, quien ataca a un cura ataca a la iglesia, quien ataca a la iglesia ataca a la religión. No mezclemos chorizo con velocidad, dicen los españoles. No es lo mismo. Entonces, si hiciste las cosas mal, hoy el Papa, por eso estamos hablando de la época y una situación religiosa de un momento determinado. Hoy el Papa ha pedido disculpas por errores que ha cometido la iglesia, es mucho más abierta, es ortodoxa en muchas otras cosas, pero reconoce que ha evolucionado y tiene que hacer las cosas más amigables con la gente. La masonería es igual, ha tenido momentos donde hay sectores anticlericales dentro de la masonería, porque los hay en Boca, los hay en River, los hay entre los peronistas, entre los radicales, pero esa es la función personal de cada uno hacia afuera. Por eso la masonería trabaja a través de sus hombres. Entonces uno hay que ver qué es lo que hacen sus hombres. Hoy estábamos hablando de golpe de las contradicciones. Pinochet y Allende, los dos eran masones, y sin embargo no tuvieron un mínimo de hacer una revolución y morir uno de ellos. Lo mismo Somoza con Sandino. Los dos eran masones y sin embargo termina en una guerra civil. Abraham Lincoln con Albert Pike. O sea, uno en un bando sureño y el otro... Porque la masonería no baja líneas. O sea, no es que hay un super gran maestre mundial que dice vamos a ayudarlo a Lincoln, vamos a castigarlo al Alvear. No hay, es imposible, son seres humanos, responden a sus bases, responden a sus necesidades y a la fuerza que los sostienen en su proyecto. No hay otra solución. Entonces a veces hay un imaginario por las películas, por eso siempre uso el caso de Robert Langdon como el personaje de Código Da Vinci, o si le gusta más Nicolas Cage en busca del tesoro perdido detrás del acta de la independencia de Estados Unidos, que tiene que descubrir los símbolos secretos, interpretarlos, dónde está escondido el gran tesoro. Entonces está genial, pero realmente... Puso Benjamin Franklin, que era masón también. La realidad es que esta masonería que emigra de Inglaterra y se va a Estados Unidos, no eran como los españoles que venían acá, venían a hacerse la media para volver. Las persecuciones en Inglaterra eran muy duras a nivel religioso, por eso ellos se van a radicar y ellos van a interpretar una nueva sociedad distinta a la inglesa, porque ya no quieren volver a Inglaterra. Entonces ellos van a desarrollar en las logias, que son lugares de ideas, son los obradores de la Edad Media donde trabajaban los albañiles. Logos, logia, viene de esa misma base, era el obrador al lado del castillo, al lado de la catedral o al lado del palacio, donde los masones veían, intercambiaban, escuchaban información. Por eso no hay planos, no hay nada de planos, todo es oral. No hay planos de la catedral de Notre Dame, de las grandes catedrales, no existen. O sea, hicieron, calcularon y desaparecieron, porque, como dice el refrán, negocio para muchos no es negocio para nadie. Entonces mantenían ampliamente el secreto de ese conocimiento. En los Estados Unidos se va a dar una nueva sociedad, una sociedad que es un invento, porque de golpe alguien pone en un papel que se llama Constitución, o sea, nos vamos a constituir en estos parámetros, y pone el hombre tiene derecho a la felicidad y es igual ante Dios, como es un acto de herejía prácticamente, y pone nosotros el pueblo,
nosotros lo mejoramos porque decimos nosotros los representantes del pueblo, porque se ve que los representantes del pueblo no son del pueblo. Nosotros le enganchamos un burócrata en la mitad. Entonces le dan una carga muy distinta al nosotros el pueblo y se van a contaminar. Porque claro, ustedes escucharon muchas veces San Martín, agente inglés, ¿no? Sí. Yo ahora les voy a dar una novedad. George Washington es agente hispano-francés. Porque hizo exactamente que hizo San Martín. Tenía 9.000 soldados franceses a su disposición, los españoles le dieron 18.000 soldados, le entregaron flotas, armas, dinero, con Carlos III, y se metieron en un lío bárbaro, porque todos esos metidos en la sociedad que estaba armándose allá en el país del norte, se contaminaron de estas ideas. Entre ellos, Francisco Miranda. Pero también está Lafitte, está Lafayette, que lo hemos visto en un montón de películas de piratas, peleando para el lado de los buenos, todos ellos masones. O sea, era un lugar, las logias eran un lugar de tormentas de ideas, de discusión, de planificación. No tiene que ver con la fe de cada uno, ahí es donde se empiezan a mezclar los tantos. Si bien hay logias que pueden ser espirituales, porque les interesa ese tema, pero hay otras que ni les interesa el tema y les interesa la política o los comedores infantiles, para llamarlo de alguna manera. Se contaminan y todo eso va a venir al viejo mundo y se va a expander por las provincias de ultramarinas de España, porque nosotros no éramos colonia, sino éramos provincias ultramarinas. Esas ideas van a ir pegando, y el más vehemente en esas ideas es Francisco Miranda. Entonces ya ahora saben si San Martín es agente inglés, George Washington es agente franco. Es una burrada, porque lo que usaban era lo que tenían a disposición y aquel que le diera algo, ¿dónde iba a comprar? No San Martín, porque aparte lo dan en personal. San Martín no ponía plata para comprar armas. Era el gobierno de las Provincias Unidas la que firmaba los cheques. Él compraba los cañones, contrataba los barcos. No, pero el comodoro Bowell le llevó a Valparaíso clandestinamente armamento para cuando él cruzara la cordillera y tomara Valparaíso. A ver, no lo hizo San Martín, él no firmó nada. El que lo hizo fue el gobierno de las Provincias Unidas, que contrató un barco para hacer una ilegalidad, que es un tráfico de armamento. Si todo salía bien, se los dejaba. Si salía mal, el barco se iba. San Martín tuvo que pelear como protector del Perú contra barcos ingleses que en las costas del norte del Perú desembarcaban armamento para los realistas. O sea, tuvo que mandar a los granaderos y a las tropas a repeler. O sea, los ingleses le vendían al que quisiera pagar. Esa es la verdad. Y las logias servían como tormenta de ideas y como fundador de una identidad. Estaban armando eso. Y es ahí donde entramos, ahí si quieren ya el tema sanmartiniano. Y vamos a ir mostrando algunos documentos. Acá hay algunos que después se los voy a repartir ya que están, que son los que están acá. Bueno, según ese libro y el anterior, bueno, el rojo, que está hecho por el Instituto Español Sanmartiniano, este libro, que está en Mercado Libre, lo que pasa es que es un poquito saladito, 4.000 pesos hoy es un nombre para un libro. Está este y está el de Adolfo Espíndola, que es un general argentino que hizo 2 tomos sobre San Martín en España, espectaculares, muy pesados, pero creo que no existe un trabajo tan completo como el de Espíndola, buceando en los archivos españoles, molestando a los militares de España, haciéndolo buscar en los archivos. Trajo documentación y trajo información genial. Bueno, ambos coinciden en que posiblemente San Martín se empieza a vincular con la masonería cuando está ahí de uniforme, el uniforme celeste y blanco del Murcia, porque en ese momento Francia y España estaban aliadas. Hasta ese momento San Martín, inclusive en ese momento San Martín era un oficial gris dentro de los miles de oficiales que tenía el ejército español a lo largo de todo el mundo. Y había estado en el Rosellón y en Aragón peleando contra los franceses, pero en este caso habían hecho una alianza. Entonces San Martín, seguramente porque ganaría algún dinero extra siendo marín, porque estos serían como los marines americanos, era la infantería de marina, se embarca. Y ahí es donde en Toulouse, mientras Napoleón está preparando la campaña a Egipto, se cruza con la flota francesa y era muy promovido por Napoleón a hacer lo mismo que los ingleses, crear logias militares específicamente, si bien hay muchas logias civiles, donde sus hermanos son los grandes maestres, José, para dar un ejemplo,
en España, Jerónimo, Luis, son todos grandes maestres de las logias, no así Napoleón, pero sí los hermanos, la familia, casi todos los mariscales de Napoleón, todos masones, de una masonería bonapartista específicamente. Y entonces dice, ahí es donde puede haber empezado a escuchar. ¿Por qué? Porque siempre las reuniones masónicas terminan como la de los Rotarios. Una buena comida, bebida, charla, ambiente muy amigable. Entonces la posibilidad es que ahí es donde haya empezado a tener algún contacto de cómo eran las logias y su funcionamiento. Pasamos a la otra. El Marqués del Socorro, un hombre que él lo admiraba, lo adoraba, es cuando él está en Cádiz y él es su ayudante. Poco anterior a esto, déjalo ahí. ¿Qué otro antecedente yo pude encontrar? El de Bailén, del Murcia, pasa, que es un regimiento de línea con todas las letras, pasa algo menor, que es un batallón de voluntarios Campo Mayor, que es una unidad media ligera, no es un regimiento como el otro, es una unidad ligera. La idea es que el ejército la transforme después en unidad mayor. Él ahí va a pedir el pase, ahí es donde se va a encontrar con otro masón, que es Aguado, el futuro marqués, según la documentación del archivo. Entonces ya tenemos un contacto. El jefe de ese batallón era Murguión. Murguión es el que firma el parte de Arjonilla. La batalla no se hace en Arjonilla, la acción, perdón. San Martín aclara que no es ni siquiera una batalla, es una acción, porque son 25 contra 50, es un grupo de gente peleándose, no tiene mayor importancia. Pero para España, que estaba moralmente debilitada, hasta esa pequeña acción era para poner en el boletín militar de que se había logrado algo. Se hizo a 18 kilómetros de lo que es Arjonilla, pero la base del comando estaba en Arjonilla, es el que hace la nota, también masón. Entonces ya tenemos a un compañero de armas en su entorno, tenemos al jefe del campo mayor, y ahora lo vamos a encontrar así a este personaje, que era el gobernador de Andalucía, que sí acá hay varias cuestiones a apuntar. Murguión con el batallón era el que estaba custodiando la seguridad en Cádiz del señor gobernador. ¿Quién era el ayudante del gobernador? San Martín. Entonces seguimos. Él sí hay registro de que era miembro de la logia Integridad. Por lo tanto necesitaba como ayudante una persona de suma confianza, y lo que queda es que sí lo ha incorporado formalmente a una logia de carácter militar donde estaba él. Cuando a él lo matan, se corre de que se salvó, pero que cuando salía corriendo la gente lo confundió a San Martín con él. Debería ser medio chicato, porque el otro tenía 30 años y Murguión tenía mi edad, casi 60. O sea, es una leyenda que no tiene mucha lógica, no se pueden haber confundido la gente. Sí que lo perseguían quizá por haber sido miembro de la guardia. Ahora este personaje en particular, que San Martín lo adoraba, siempre llevó una miniatura de él porque nunca más quiso saber nada de revoluciones anárquicas con pueblos totalmente desbocados. Él va a traer a España toda la tecnología y la adapta a España toda la tecnología napoleónica. Él era como agregado militar en el ejército de Berlín con el general Morat, como el diputado nuestro, Moró, no Murat, Moró. Moró era justamente un masón prestigioso dentro del establishment de la masonería bonapartista. Ellos logran una gran amistad, así que es seguramente Moró, el que lo inicia ¿cómo se llama? Al Marqués del Socorro lo inicia en la masonería francesa. Por eso San Martín en general acompaña, no la inglesa, sino acompaña la francesa. Pero como todos, están peleados ingleses y franceses, pero hasta ahí. Siempre queda una puerta abierta. Entonces ahí es donde sabemos que San Martín es iniciado en la logia Integridad. Y ese es el vínculo que él tiene con relación con lo francés, con la adaptación al ejército español, de todo lo que sería el ejército de Andalucía, a las nuevas técnicas, que después las nuevas técnicas militares son las que va a aplicar acá, mientras que el ejército de Galicia en el norte seguía aferrado a las técnicas tradicionales del ejército español por tercios, y le fue mal. O sea que el cambio que había hecho el Marqués del Socorro eran los apropiados y había modernizado el ejército. Ahí estando en Cádiz él se va a vincular con
Zapiola, porque Zapiola estaba en ese momento ahí, con otros grupos de americanos, estaba Rivadavia ahí también, perdón, Rivadavia, estaba Alvear también ahí, y ahí es donde Alvear va a fundar lo que sería la Logia Caballeros Racionales número 3. La número 2, hasta donde rastré, yo podía venir de Sevilla, pero ante la ocupación de Sevilla por el ejército francés se disuelve y se forma la número 3 en Cádiz. Como uno tiene un hijo, le pone un nombre, y porque quiere que refleje algo. Bueno, las logias masónicas, de acuerdo al nombre, dan más o menos el perfil de lo que pretende la logia decir. Esto se llama Caballeros Racionales, o sea, son hombres de honor y son seguidoras de la nueva diosa de la revolución, la diosa Razón. Estaban inspirados por todo el liberalismo del momento, que eran las nuevas corrientes de pensamiento. Por eso no se puede llamar lautariana hasta que no llega a América y empieza a decir otro mensaje. Simbólicamente tiene que decir otro. Entonces, estamos ante la presencia de una logia que se llama Cádiz, que es la número 3, y que tiene un nombre simbólico de Caballeros Racionales. Somos todos los que vamos a participar, hombres dignos, de honor, valientes, y somos racionales. Estamos de acuerdo con las nuevas tendencias y los nuevos objetivos de la sociedad. Y las ideas de iluministas de la época. Efectivamente. La racionalidad. Estaban dentro de toda esa movida. Seguramente hablarían como pasa. Ellos vivieron la Revolución Francesa, la vieron, eran parte. Belgrano estaba en España, San Martín estaba en España, los Carreras estaban en España, todos estaban en España y vieron lo que fue la Revolución Francesa. O sea, no estaba Bolívar, o sea, no había manera de que no se sintieran impactados de todo ese movimiento y esa convulsión. Entonces ahí cada uno después va a tomar sus propias líneas. Después dicen que gracias a Lord Duff lograron salir entre gallos y medianoche. Y empieza, no, San Martín no hizo nada de eso, es un hombre prolijo. Presentó la solicitud, dijo me quiero ir de baja con autorización de uniforme, lo único que mintió es dijo yo me voy a ir a Lima por razones personales. Mentira, sabemos que es mentira, porque no tenía ningún vínculo, pero no podía decir vengo al Río de la Plata, que el rey tenía anotado en la agenda, tengo un lío bárbaro. Entonces, un militar que se... No, entonces mandó fruta. Pero el resto lo hizo correcto. Y una vez que le dieron la autorización de salir como corresponde, cualquier español podía viajar por el método que quisiera. Lo que hizo fue Duff, porque lo conoció en ese último año, porque la realidad es que no eran amigos todavía, lo conoció en el último año que estuvo en Cádiz antes de ir a Londres. Quizá le agilizó los papeles, porque la forma del pasaporte no es como lo usamos nosotros ahora, sino que vos pedías el permiso de salida, pero el pasaporte, o sea, el pasar la puerta, te lo tenía que dar el que te recibía. Y él es el que tenía que necesitar un permiso para que vos vinieras a entrar a mi país. Hoy vos salís con tu pasaporte, llegas a España, el otro te lo visa, pero en ese momento había que hacer un trámite previo a ir directamente. Bueno, o sea que tampoco es que San Martín se fue entre gallos y medianoche, esquivando, no, se fue a Londres provisoriamente para después viajar a América. Ahí se va a fundar la otra logia, la 5. La 7, perdón, la número 7, Caballeros Racionales número 7, con Alvear también. O sea, Alvear es una figura emblemática en la vida de San Martín, para bien y para mal. Era uno de los dueños de la Argentina. Los Escalada, los Ortiz Basualdo, los Saavedra, los Pueyrredón, eran todos. Entonces me están faltando números. Estoy la 7, dejé la 3, hay algunos que me faltan en el medio. Bueno, entonces empiezo a buscar a dónde los encuentro. Bueno, aparentemente son Caballeros Racionales de Bogotá, Caracas y México. Y después vienen para acá. Y de golpe acá apareció la Logia Lautaro. ¿Por qué le cambiaron el nombre? Sí, te iba a preguntar eso. Sigo buscando y ¿qué encuentro? Alvear toma Montevideo en 1814 y lo primero que hace es fundar Caballeros Racionales número 9. O sea que, por descarte, la 8 tiene que ser la de Buenos Aires. De Lautaro no tenía nada, seguían con la misma inercia de nombres. Hoy sigue funcionando esa logia en el Uruguay, se llama Caballeros Orientales número 9, pero es la continuación de la misma desde 1814 en forma ininterrumpida, más allá de que, por razones administrativas, cambiaron el nombre. O sea que la de Buenos Aires era Caballeros Racionales número 8, con Alvear a la cabeza, y con varios de los popes importantes, porque lo que hacían en un momento de guerra era buscar gente de influencia, y Alvear era el chico mimado, todos lo sabemos, un chico joven, menos de 30 años, con plata, venía con
las plumas, venía con todo, era la vedette del momento, y él manejaba la chequera y él administraba el poder. San Martín venía como acompañante. Vení, los presento, José, te presento. Le dice Escalada, vení José, este muchacho sabe que el que traje es violín, anda con los caballos. Y San Martín, que es parco, se mantiene en una posición segunda, pero no mudo. Va a seguir trabajando atrás de todo eso. Eso es lo que lo va a llevar a acompañar la revolución del... O sea, se pone de novia, en pocos meses llega. No lo casaron durante 30 años, ninguna novia. No lo pudieron poner grillete. Llega en marzo y en septiembre se casa, una luz el muchacho. O sea, obviamente que es un casamiento de intereses creados, quiénes son los que le hacen gancho, y es Alvear, las Quintana, la señora le hacen gancho con una familia poderosa. Pero entre el primer triunvirato está un Rivadavia que no lo quiere, con el cual se va a llamar siempre mal. De hecho, no lo quieren a Rivadavia en la logia, es rechazado. Él recién va a entrar después del año 20. Pero está Pueyrredón. Y el golpe lo saca a Pueyrredón y lo mandan preso. Pueyrredón se entera de que hay persecuciones y violencia discriminatoria contra la familia, lo cual se siente molesto porque San Martín se hospedó en la casa de Pueyrredón el primer tiempo que llegó. Hasta que se pudo instalar, Alvear lo conecta y se va a vivir a la casa de Pueyrredón. Acá entonces, ahora sí, pasamos a la otra, a ver. Ah, no, bueno, este era donde estuvo en Londres, hospedado San Martín, en el pequeño intermedio de que sale de España y vaya. Difícilmente conociera a Frank Midland, porque no andan los ingleses a cuanto español se le cruce, que había montones, dándole, mira, ¿sabes? Para Midland, también te digo para Midland, y tenían infinidad eran teorías de diferentes intencionalidades para desbancar al enemigo histórico. Pero no, yo no creo, tuvo muy poco tiempo, no coincido con Terrano. No me dan los números. Todavía existe la casa. Esa casa en sí, Londres. esta placa recuerda ese hecho, se salvó de los bombardeos. Ustedes pregúntenme, esto es lo de la logia de Lautaro. Un pequeño reglamento que aparece, que lo deja O'Higgins, después lo vamos a ver. Estas son las leyes penales, que son no todas iguales, pero son muy parecidas a lo que se usa ahora, que es lo que es famoso, que los masones no se comen a los chicos crudos, hacen suelta de murciélago, al que no le gusta lo matan, o sea, cualquier variedad, porque son simbólicas. No hay un solo caso que me puedan demostrar que se hayan cumplido, son simbólicas, es para llamarte la atención de que cumplas con tu palabra de caballero y de honor. Si no, pero hasta ahora nadie me pudo demostrar una ejecución. Bueno, entonces le escribe esta carta que la tuve yo en mi mano, la fui a buscar porque en un libro viejo aparece el número de documento, Yo fui al archivo y digo, ¿me van a sacar? No, me atendieron re bien, fueron, la buscaron, me trajeron la carpeta, le pusieron los guantes. ¿El archivo general de la Nación? Sí, es que estaba en Paseo Colón, que ahora está en el otro lado. Entonces fui, y efectivamente está la carta que después también redacta y la transcribe José Pacífico Otero en su libro. Ese siempre ve el tema de si la religión o los curas o el clero tiene que ver. La transcribe en lineal, omite todos los signos de puntuación. Entonces es una carta que no dice gran cosa. Cuando uno no encuentra, vos la lees de buena fe. El tema es que te están ocultando información. Transcribímela como corresponde. Yo fui porque decían, bueno, voy, y encuentro la carta, y la firma de San Martín con los 3 puntos. A Pueyrredón, lo cual todavía no eran amigos, había estado viviendo, recién llegaba, donde él le está identificando su posición de esto está hecho en una sola hoja, porque como estaba preso, lo que hace es Pueyrredón escribe acá y después San Martín abajo le responde. Entonces cuando él se entera San Martín que Pueyrredón está diciendo de que él fue el que lo perseguía, que le estaba discriminando a la familia, qué sé yo, San Martín se siente ofendido y le manda esta nota diciendo que de ninguna manera, que él no ha tomado ningún tipo de represalia con la familia, que cualquiera que haga esa acusación se lo avise que él lo va a desafiar a que lo desenmascare, y pone puntos como el estilo sanmartiniano, puntos sobre la silla, tac, 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 y le firma. A lo cual el preso no tenía otro papel, así que en la misma hoja
del otro lado, y abajo le empieza a decir, bueno, agradezco su honestidad, me quedo muy tranquilo, sabiendo entonces que usted es un hombre de bien, de honor, un caballero, Y al final dice, lo felicito por su nueva incorporación a la familia, se refería al casamiento que había tenido hacía poco, y porque usted es 3 puntos. Porque usted es hermano. Entonces, a ver, ahí está escrito, o sea, pero no, esto no es válido porque lo he tenido que charlar. Entonces yo normalmente cuando discuto con alguno que no quiera ver la luz, no quiera ver lo que se está haciendo, yo bueno, supongamos, dice, no, porque eso es por transferencia. O sea, tinta que estaba al lado de atrás, que pasó para el lado de adelante. Otros me dijeron, no, se le agregaron en 1880 los 3 puntos, porque así entonces Sarmiento, Wilde, cuando hablaban de la ley 1420, podían alegar que San Martín era un liberal y no un católico, que tendrá que ver una cosa con otra. Cuando después me despanchan con todo eso, bueno, tenés razón, supongamos que sea por transferencia, supongamos que se lo agregaron. ¿Me puedes explicar por qué Pueyrredón me contesta así? Bueno, no, ya me reta. O sea, ahí empiezan, no, sos un sofista, vos querés doblar. Bueno, está ahí, yo no gano nada, no vivo de esto. Está ahí un documento. Piden documento, hay un documento, es el único que hay de San Martín. De hecho, que esta investigación mía salió publicada en Perú, o sea que llamó la atención porque no tenían ellos tampoco un documento con la firma de San Martín de 3 puntos. A ver. Ustedes pregunten. Otro elemento de prueba de que San Martín no puede ser que ignorara todo su entorno masónico como apoyo de sus ideas y como apoyo, también lo sabía en contra. ¿Por qué? Porque tenemos a De la Serna, que era masón, pero pro rey. En las memorias de Iriarte cuenta cuál es su ceremonia para el ingreso a la masonería, que se hace embarcado, y el que lo instala como maestro masón en el barco es de la Serna. No lo digo yo, lo dice Iriarte. O sea, me baso en la documentación pública que está al alcance de cualquiera. Entonces, bueno, no, pero no es tan así. Siempre es el no es tan así. Habría, bueno, acá hay un documento. Y acá es una carta esta me la mandan de Perú, de 1821, firmada por García del Río, o sea, una de las espadas más importantes que tenía San Martín en el Perú, y se la manda a Luzuriaga, el mariscal Luzuriaga, otra espada impresionante de San Martín, donde le comunica el alfabeto masónico con el cual se tienen que comunicar y otras claves para los espías. O sea, hay un tándem en comunicación escrita para el grupo de masonería como para el grupo de los espías. Otro de los hechos, los espías se comunicaban con la flota embarcada a través de señales desde la orilla, bajaban a buscar la documentación, se volvían al barco y después otro día, otro horario, con claves previstas, venían a buscar las respuestas. Los únicos que recibían esa correspondencia eran San Martín y Tomás Guido. Eran los que traducían todo lo que estaba encriptado. Y Paz Soldán, o sea, el Bartolomé Mitre de Perú, descubre en los archivos una carta de un espía escrito en masónico. O sea, es imposible no querer reconocer aquello que está a la vista. Lo que ellos quieren es una solicitud de inscripción. Pero no hay. Si estaban en guerra, nadie hace una solicitud de inscripción. Y de hecho, lo que hay de Bolívar es una en Francia. Una solicitud de donde aumenta de grado, bla, bla, bla. Pero es en Francia y está en francés. O sea, venían todos con esas ideas no anglosajonas, sino de lo que hablamos antes, de la ilustración. Entonces, otro elemento más de prueba que es imposible dejar de reconocer, y estaríamos desmintiendo a él, a Vicuña, a Maquena, a Barrosana, pero bueno, la historia es así de cruda. Este es otro de los elementos de prueba que es imposible de dejar de reconocer.